Hola, ¿cómo están? Desde hace tiempo tenía un tema que me parece muy relevante y bueno, lo tenía pendiente desde hace tiempo, que es hablar de la postura política de los artistas. ¿Por qué considero que es importante? Porque se tienen que entender primeramente que todo lo personal es político, pero además que el arte es político. Y es un error no verlo ni entenderlo. Esto creo que se ha separado de manera muy equivocada. Me refiero a separar o intentar separar el arte de la política, porque evidentemente nos han apolitizado durante muchas décadas a nivel global en general, y en algunos lugares más que en otros. Hay lugares, hay países, hay sociedades que son más políticas que otras, claramente, que se han mantenido activas políticamente hablando. Sin embargo, hay otros lugares donde claramente se nota una eh, apatía, una indiferencia, una renuncia, un desconocimiento, un divorcio de la sociedad con la política. Y en este sentido creo que es pues una de las maneras que se les ha facilitado para manipular a las sociedades y hacer lo que se les antoja, tanto a políticos como a corporaciones en el mundo y a gobiernos mundiales en este sentido, aprovecharse de la falta de politización de las sociedades, ¿no? ¿Por qué comento que pues es un error separar política del arte y al arte de la política? Por el primer argumento que les daba, ¿no? Al final todo lo personal es político y el arte, que de por sí muchas veces creo que hay una muy mala comprensión social de lo que es el arte, pues peor aún cuando no se entiende ni el arte y no se entiende la política y se piensa que el arte nada más es una cosa que sirve como para entretener a las masas, ¿no? Y básicamente se reduce al pan y circo. Tomar desde esa perspectiva al arte es muy peligroso, ¿no? Como si el arte solamente fuera una forma de entretenimiento para matar la aburrición, para no morir de aburrimiento, de monotonía y hacernos un poco más entretenida y divertida la vida. Esa es una forma sumamente reduccionista y peligrosa, porque precisamente arte no es equivalente a entretenimiento, y mucho menos entretenimiento vacío, que solamente te condiciona, te idiotiza, pues mucho menos, ¿no? El arte creo que debe de ser, y no me quiero extender sinceramente hoy en una definición de arte, el arte tiene que tener la capacidad de incomodar, de transgreder, de transformar, no solo objetos, sino conciencias. No es solamente ver un bonito cuadro pintado en óleo, es más parecido precisamente a ver un mural que te ayude a despertar tu conciencia y te ayude a cuestionar. Sí, tengo que confesar antes de iniciar que me gusta la perspectiva, por ejemplo, que tenía Diego Rivera sobre el arte. Y él entendía perfectamente esta base, ¿no? Diego Rivera nunca intentó separar política del arte ni su arte de la política, así como Picasso con el Guernica o los murales de Rivera. Creo que tenían un entendimiento correcto y preciso y pertinente de lo que tenía que ser el arte. Y el arte, insisto, nunca debe de renunciar ni separarse de la política. El arte es político. Y es por eso tan necesario, insisto, reivindicar el sentido del arte en tiempos donde además el arte también se ha pervertido debido al capitalismo. Se ha pensado que el arte es un producto de consumo para las masas, como Bad Bunny, que es mi ejemplo predilecto, porque creo que explica muchas cosas.
E incluso en Bad Bunny hemos podido llegar a ver cómo el propio Bad Bunny, y yo hice un análisis hace algunas semanas atrás, cuando Bad Bunny participó en el Super Bowl, y si bien hice una crítica extensa del tema de Bad Bunny, le reconocí desde entonces, al menos siendo, desde mi punto de vista, un producto para masas muy exitoso, no precisamente un artista, pero sí un producto para las masas, pues de cualquier manera celebro que, siendo producto para las masas, Bad Bunny haya decidido, y sí creo que de manera muy valiente, porque eso sí hay que reconocérselo, apostar a dar ese show que dio en el Super Bowl, donde incorporó elementos políticos, por supuesto, como esta canción que yo le celebré mucho que la haya interpretado además Ricky Martin cuando cantó Lo que pasó en Hawái. Y evidentemente todo el performance, todo el show que dio Bad Bunny con todas las banderas y demás, y que claro que recibió críticas, miles de críticas a favor y en contra, lo que le celebro es su valentía para dar un paso al frente. Y obviamente, insisto, cualquier crítico puede decir que pudo haber sido X o y que pudo haber hecho X o Y Bad Bunny para dar un mejor show, y que también pudo haber evitado sacar las banderas. Habrá miles de críticas, lo único que yo le reconozco a Bad Bunny en ese esfuerzo es haber dado un paso al frente para precisamente recordarnos que hasta eso, hasta los productos para las masas, hasta el mismo Bad Bunny puede llegar a tomar la iniciativa para hablar de política y del mundo que nos rodea. Entonces, si Bad Bunny, iba a decir, Bad Bunny puede, pues yo creo que todos los demás deberían también tener esa responsabilidad, ¿no? Em, También tengo que reconocer, y precisamente por eso quería tocar el tema, los artistas, e incluso ya he explicado la diferencia que yo hago entre artistas y famosos, a pesar de las confusiones en general del uso ambiguo e indistinto de ambos términos. Para mi gusto es sencillo, artista es aquel que hace arte, famoso es aquel que tiene fama, y no necesariamente aquel que es famoso es artista, porque hay muchos famosos que no hacen arte. Eh, en este sentido, por ejemplo, el mismo caso de Bad Bunny, yo siempre explico que para mi gusto no es artista porque, bueno, yo considero que todavía lo que él produce no llega a ser arte. De hecho, lo poco de arte que tiene el llamado arte de Bad Bunny es gracias a otros artistas, a otros músicos que sí hacen arte. Em, Esta canción, por ejemplo, que tanto le ha sido viral, y parece que hasta elevó un poco la calidad de Bad Bunny, la de Baile Inolvidable, pues es una gran canción, como yo lo explicaba desde entonces, porque detrás de esa canción y detrás de Bad Bunny hay grandes artistas que han dedicado su vida a la música y a hacer gran música, son salseros en este caso, eh, música salsera en este caso, donde detrás de ese sonido que por supuesto sube muchísimo de nivel artístico, a diferencia de otras canciones de Bad Bunny, pues detrás de Bad Bunny hay verdaderos artistas, ¿no? Que son los que realmente generan el arte de Bad Bunny, no es que Bad Bunny genere el arte. Y también, por ejemplo, otras canciones de Bad Bunny como la de Ojitos Lindos, que también me parece que es una gran canción, desde la letra hasta la música, pues lo mismo, siempre comenté que en gran medida el hecho de que esa canción suene tan bien es por la participación de Bomba Estéreo, que es una gran banda colombiana. Entonces hay que saber separar bien dónde está el arte, ¿me explico? Ahora yo con esto no estoy negando la fama precisamente de Bad Bunny, ni su éxito comercial, pero así se tiene que llamar, ¿no? Lo que tiene Bad Bunny es al final éxito comercial. ¿Y qué quiere decir éxito comercial? Pues que tiene mucha fama y muchas ventas, ¿no? Y es multimillonario y ultra famoso. Con eso quiero explicar, insisto, la diferencia importante y diferenciar, insisto, lo que es alguien famoso de lo que es un artista y en ese sentido lo que es la fama del arte. Son dos cosas distintas y no necesariamente van juntas, con pegadas, ¿no? O sea, insisto, no se le puede llamar automáticamente a alguien que es famoso artista, y menos aún si no crea ni genera ningún tipo de arte. Hoy
Voy a tocar un poquito con ambos mundos porque sí puede suceder la combinación donde haya artistas que sean famosos. Y hoy los vamos a comentar. Y por eso sí me voy a referir a ellos como artistas, porque sí crean arte. Y es por eso que creo que es tan valioso su aportación y su participación e involucramiento en la política. Como disclaimer, quiero comentar rápido dos cosas. Primero, creo que es valioso particularmente viniendo de ellos, porque sí tienen mucho que perder. Y me refiero a aquellas cosas que la gran mayoría de la gente valora muchísimo, que tal vez yo no, pero otra gente, por ejemplo, valora fama, valora reputación, valora dinero, valora capital, valora oportunidades en la industria musical, artística, etcétera. Lo que para cualquier mortal sería su sueño dorado, ellos parece que dan un paso al frente con mucho valor y están dispuestos a arriesgar que se afecte su reputación, que se afecte sus oportunidades de acceso, que se afecte básicamente sus ventas al correr el riesgo de perder fanaticadas, de perder consumidores, porque aquí lo que hay que entender es que cuando uno toma una postura política, tiene que estar listo para ser prácticamente odiado en automático por un sector de personas, ¿no? Y eso es muy valiente. Esta cuestión de definir, de tener una definición política, para mi gusto es algo que solamente pueden hacer los valientes. Claro, los que no se definen pues se escudan y se esconden detrás de su cobardía, detrás de su ambigüedad, detrás de su hipocresía, detrás de su mal llamada neutralidad, que no es más que, insisto, eh, ambigüedad e hipocresía, falta de definición. Y que se reduce a estos típicos perfiles de personas que dicen: a mí no me interesa la política, a mí me da flojera la política, todos los políticos son iguales, ni izquierdas, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Todos estos comentarios son de gente que no decide definirse de manera política y que además podría extenderme, pero hoy no es el caso. Revelan una gran ignorancia y una falta absoluta de entendimiento en temas políticos, sociales, económicos, etcétera, ¿no? Geopolíticos, bueno. Pero así es como ellos excusan su cobardía, ¿no? Su cobardía de no querer tomar una postura política. Por otra parte, por eso digo que es doblemente admirable para mi gusto de los artistas, porque ellos tienen mucho que perder, en realidad. O sea, si ya haces un balance, dices: híjole, o sea, lo que ellos pierden, yo creo que hasta tienes que tener otro nivel espiritual para realmente tener un desapego tal que, por ejemplo, perder millones de dólares no te sea tan grave, mientras que hay gente que idolatra el dinero y jamás en la vida diría: prefiero vivir sin postura política con tal de no perder un solo dólar, un solo peso, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy valiosa porque además no solo es que pierdan dinero, pueden perder apoyo, pueden quedar mal con incluso algunos de sus fans, pueden perder ventas, pueden perder, insisto, alcance, pueden perder muchas cosas. Pueden ser detestados, insisto, hasta por sus propias, sus propios clubes de fans, ¿no? Entonces esta cuestión me parece muy importante empezar comentando que creo que lo vuelve doblemente valioso, ¿no? Que tomen esta iniciativa y con esta firmeza pues definan su postura política. Antes de empezar quiero dar un caso que sí lo tengo aquí justo ahora que estoy comentando quiénes pueden llegar a perder oportunidades, como qué ejemplos recientes. Pues está el caso de Javier Bardem, ¿no? Que yo he hablado desde los Óscares y mucho tiempo atrás, celebrando y reconociendo a Javier su valentía, ¿no? Y siempre he dicho, esos son los hombres que necesitamos en el mundo, ¿no? Hombres fuertes pero protectores, ¿no? No los hombres que se sienten fuertes, pero son absolutamente patéticos y débiles, que son realmente el peligro para el mundo, ¿no? Y de eso estamos rodeados hoy. Estos machitos de rancho o machitos gringos, ¿no?
pues que sienten que yo creo que pierden justamente la cuestión principal que un hombre debería de siempre procurar, que es defender, no atacar, ¿no? Pero no solamente es un tema de defensa personal, de defenderte a ti o defenderte a ti y a los tuyos, es una cuestión de defender a tu comunidad. No solamente es un tema de autodefensa. Un hombre, un verdadero hombre para mi gusto, es aquel que es capaz de proteger a los suyos, pero también a la comunidad. En ese sentido, esa capacidad de fuerza del hombre tiene que ser implementada para la defensa. Y si no eres capaz de proteger, entonces, insisto, creo que pues estás mal llamándote hombre porque pareces hombre, pero no lo eres, ¿no? Entonces, en el caso de Javier me parece que es justamente ese tipo de perfiles muy valientes, pero muy valientes, porque en los mismos Óscares pasados, pero continuamente, ¿no? Javier Bardem creo que es muy valiente, eh, un actor español muy valiente, que tiene muy claros sus convicciones, sus valores y que no los vende, ¿no? No es un mercenario y yo respeto mucho a aquellos que viven con convicciones más que por ambiciones vulgares, ¿no? En este sentido, Javier no es un mercenario, no es alguien que se corrompa por dinero o por contratos o por cuántos millones de dólares le va a pagar la industria. Y por eso digo que suena fácil, pero es increíblemente admirable lo que hacen, ¿no? Y el propio Bardem ha reconocido que por simplemente plantear su postura en apoyo a Palestina, pues ha perdido muchísimas oportunidades, ha sido baneado, ha sido censurado, ha sido atacado, ha sido criticado y se le han cerrado muchísimas puertas, ¿no? En su industria, en Hollywood y demás. Y últimamente he visto que han salido algunos otros directores y actores a apoyarlo y a estar en esa misma línea de Javier. Y eso es algo que, insisto, le celebro mucho a él porque habla del gran ser humano que es en realidad, ¿no? De estos que están, sí, ahí sí creo, por encima del resto y del promedio. Son humanos distintos, son humanos mejores, son lo mejor que tenemos en la humanidad. Y eso sí son grandes ejemplos, verdaderamente. Y ahí sí, al César cuelo que di César, al César lo del César, ¿no? Y honor a quien honor merece. Empiezo por Javier Bardem precisamente para darles uno de los ejemplos que considero que son importantes. Para equilibrarlo, también me vienen a la mente Jennifer Lawrence, que me encanta la actriz, que de por sí es hermosa, carismática, talentosa, pero además Jennifer, que curiosamente y creo que de manera muy congruente, ¿no? Interpretó los Juegos del Hambre, que ahora parece que estamos viviendo los Juegos del Hambre, literalmente con Trump, y este reality show belicoso que está armando a nivel mundial, de guerra y de medios, ¿no? La guerra mediática transmitida por televisión. De manera muy coherente también Jennifer Lawrence ha tomado posturas y ha dado declaraciones muy importantes también sobre los tiempos que vivimos en muchos aspectos y en muchos momentos. Ha lamentado precisamente también lo que ha estado ocurriendo en Palestina, se ha referido al tema de los niños. En fin, también me parece que ella es un gran ejemplo de lo que es tener una postura y una valentía para tener una definición política. Eh, Sumado a que, insisto, Jennifer de manera constante lo ha hecho, ¿eh? Lo mismo que Javier. Y otras actrices, por ejemplo, como Emma Stone, de igual manera, insisto, son perfiles que yo celebro que estén eh, dando un paso al frente en la defensa de lo humano y de la postura política definiéndola desde lo humano también. Eh, para cerrar un poco, porque ahora vamos a pasar un poquito más con el tema de los músicos, que son los que más han estado dando mucho de qué hablar. Quiero cerrar con el gran ejemplo de Roberto Benigni, ¿no? Este gran actor de La vida es bella,
que bueno, lo he comentado en varios de mis análisis. Yo creo que se lleva la estrella, ¿no? O sea, la estrella de la congruencia al ejemplo de lo que es de lo que es ser humano, ¿no? ¿En qué consiste ser humano? Bueno, creo que Roberto nos da un gran ejemplo de en qué consiste. Y esto lo he comentado, pues también con la congruencia de que él interpretó una película donde se retrataba, ¿no?, el sufrimiento de los judíos en el Holocausto, pero conservando la congruencia ahora que ocurre lo de Palestina, pues ya he explicado y he hablado mucho de esa. Pues estaba en un espacio, Roberto, ¿no? Donde finalmente él termina reclamando y exigiendo y gritando por el sufrimiento de los niños del Bambini, ¿no? Que están y estaban y siguen estando, desafortunadamente, siendo asesinados por el gobierno de Israel. Y en ese sentido, insisto, celebro la congruencia de Roberto que pues si hubiera sido incongruente como otro actor que ya he comentado, que es el caso de Adrien Brody, ¿no?, que él interpreta el pianista, pues en ese caso ya he criticado a Adrien Brody precisamente por su incongruencia, por su hipocresía, ¿no? Porque pareciera que actuó una película que nos conmovió a todos en El pianista, pero que ya cuando ahora vemos que está pasando lo mismo en la vida real, pero ahora contra los palestinos, y ya lo he dicho muchas veces, viendo cómo las víctimas, aquellas víctimas ahora se convierten en victimarios, pues el hipócrita de Adrien Brody, lejos de reclamar o de exigir, ¿no?, lo mismo y medir con el mismo estándar, pues cae en una hipocresía y doble moral para no solo no criticar, sino ponerse a actuar en otra película llamada The Brutalist, en plena época de genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces por eso digo que hay que tener mucho cuidado y hay que tratar con pinzas y sí elegir con pinzas a aquellos artistas que verdaderamente nos han demostrado congruencia y calidad humana de manera consistente, porque no todos aquellos que se pintan como palomas blancas lo son, y te vas dando cuenta, insisto, de su congruencia a lo largo del tiempo y de sus acciones. Entonces, cierro este paréntesis con Roberto. Eh, Sumado a Javier, a Jennifer Lawrence, Emma Stone, y he visto que hasta ha habido ya un gremio de un grupo de actores y actrices que han firmado incluso no querer participar con productoras israelíes, lo cual me parece extraordinario, porque que no nada más se sienta que nos censuran a nosotros, ¿no? También que vaya de vuelta, también que ellos paguen sus consecuencias y si nos quieren excluir, pues que también ellos se sientan excluidos, porque no vamos a tratar con seres inhumanos, ¿no? Entonces, esto yo lo reconozco muchísimo, sinceramente, ¿no? Aquellos, insisto, artistas que han sido valientes para tomar una decisión humana y una postura ética, no solo política. Ahora sí, pasando a los músicos, por ejemplo, quiero empezar diciendo y spoileando un poco que vamos a llegar a Dua Lipa, y lo único que quiero mantener de manera constante el día de hoy es que si no están del lado de Dua Lipa, muchachos, están del lado incorrecto de la historia. Y hoy les voy a explicar por qué. Dua Lipa, que ya de por sí lo he dicho, si no podía ser más perfecta, más talentosa, más extraordinaria mujer, una diosa, además nos demuestra ser humana. ¿Qué cosa más perfecta que una diosa te pueda demostrar que es humana? Que una diosa te pueda demostrar humanidad. Dua Lipa es la perfección en vida, en tierra, en la tierra. Qué diosa de mujer de verdad. Por eso digo que si no están del lado de Dua Lipa, muchachos, están del lado incorrecto de la historia. Quiero empezar con no un caso menor, para irles explicando la importancia de entender que el arte, como estoy argumentando de inicio, es político, siempre ha sido político y siempre tendrá que ser y mantenerse siendo político. Quiero empezar con uno de mis grandes ídolos artísticos y es John Lennon,
que por supuesto que tendrá críticas porque al final todos somos humanos, pero John Lennon sin duda alguna es un referente de lo que es un artista que se involucra directamente en lo que es la política. Y hoy no les voy a dar toda la historia de John Lennon para aquellos que no la conocen, porque ya empiezo a entender y a saber que estas nuevas generaciones, muchos ya pues conocen a Bad Bunny, pero nunca han escuchado de Michael Jackson o de John Lennon, y que empezaron a escuchar a Michael Jackson porque acaba de salir la película de Pura Suerte. Pero ya estamos entrando en generaciones que probablemente nunca hayan escuchado The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd. Y por supuesto, si no escuchan de los Beatles, pues no van a saber quién es Paul McCartney o quién es John Lennon y demás. Entonces, insisto, ya para que no sepan algunas generaciones actuales quién era Michael Jackson, estamos en un problema. Afortunadamente ya al menos salió la película para recordárselos, ¿no? Volviendo al caso de John Lennon y haciendo un abstract muy breve, pues John Lennon, justo después de la separación de los Beatles, emprendió su camino, obviamente criticado por todos, lo cual es clásico, típico, pero al final, y ya algún día estaré comentando, ¿no? Mi opinión y estaré dando un análisis particular de John, del gran Lennon. Creo que también fue un proceso necesario. Yo sé que hay mucha gente que critica mucho a Yoko Ono, por ejemplo, ¿no? De la separación de los Beatles. Yo mismo, cuando era más joven, la criticaba. Pero crecí y me fui dando cuenta que también era un proceso necesario para John Lennon, al parecer de manera personal y también artística. Y también gracias a esa separación, pues John Lennon nos dio otro gran disco, ¿no? Este disco donde viene precisamente la canción de Imagine, más muchas otras buenas canciones de ese disco, por cierto, que es un gran disco, solista de John Lennon. Eh, Imagine, una canción compuesta e interpretada por músico inglés John Lennon y escrita por Yoko Ono y él, a principios de 1971. Si bien el sello discográfico Apple Records distribuyó la canción a partir de octubre de ese año en Estados Unidos, esta no estuvo disponible en Reino Unido hasta 1975. Se trata de una balada de piano del género soft rock, cuya letra hace alusión a una variedad de conceptos, aunque primordialmente menciona la idea de que todos somos una nación, un mundo y una sociedad. Entonces, pues de entrada, ¿no? Nos dio esta canción y nos dio muchas otras, es lo que quiero decir, que, por cierto, el video donde, o sea, al final lo que quiero que se entienda un poco es que a pesar de las críticas de que se le hacen a tanto a John como a Yoko, y es parte de lo que he estado comentando desde hace buen rato y buen tiempo, por momentos creo que los espectadores, los consumidores desde afuera no entienden lo que es el proceso creativo y mucho menos lo que es la vida de un artista, ¿no? Como digo siempre, evocando la escena de Ratatouille, ¿no? De esta escena donde dice, la vida de un crítico es fácil, es sencilla. Pues sí, es que criticar es fácil, ¿no? Crear es lo difícil y tomar el riesgo de la creación es lo complicado, y eso es lo que hacen los artistas. No los espectadores, no los consumidores, no los críticos, esos no toman riesgos, ¿no? Para ellos eso es muy fácil criticarlo todo. Pero solo el artista sabe lo que vive, solo el artista sabe lo que siente, solo el artista sabe lo que lo inspira y lo que lo mueve. Y si en ese momento Yoko Ono, y yo sí creo que fue un potenciador Yoko Ono, un catalizador de una parte espiritual muy profunda de John Lennon, que insisto siempre se ha criticado a Yoko por la separación de los Beatles, pero yo digo, bueno, pudo haber sido Yoko, pudo haber sido cualquier otra cosa, el camino de John Lennon iba hacia otro lugar. Y qué bueno que fue hacia allá, porque fue una versión de John Lennon muy profunda, muy espiritual, y que nos demostró precisamente lo que es un artista, con toda la revolución, no solo en la letra, sino en la forma de intentar ser, insisto, a pesar de muchas críticas que se le hacen al respecto. Em, Al final, insisto, John Lennon, ni nadie es perfecto, ¿no? Ningún humano es perfecto.
Y si ustedes se sienten perfectos, pues les invito a verse en un espejo. Nadie es perfecto, ni John Lennon, ni nadie. Todos los humanos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Entonces, lo que yo digo es que Yoko simplemente creo que fue un catalizador, un potenciador. No quisiera ni siquiera limitar a decir que fue la musa de John Lennon. Fue un impulso, eh, un motor casi del Eros, y literalmente del Eros, porque se ve claramente que erotizó la vida de John Lennon, y eso es positivo para mi gusto. El Eros es una fuerza vital, y esa fuerza es creadora per se, ¿no? Entonces, se ve que ese amor que se tenían logró que John creara. Y esa es una cuestión fundamental, ¿no? Es verdaderamente la magia, precisamente, de lo que puede suceder cuando el Eros se potencia y se potencia con esa fuerza. Sin más, creo que al final, entre la parte artística de John Lennon y la otra parte que nos llevó justamente hacia el involucramiento en la política, tuvimos un John Lennon cantando eh, canciones como Imagine y pidiendo cese a la guerra de Vietnam. Y esas son las cosas que, insisto, son invaluables. Tenemos Give Peace a Chance, por ejemplo, canción de John Lennon y Yoko Ono de 1969. This is, this ism, that ism, ism, ism. All we are saying is give peace a chance. Bagism, shagism, dragism, madism, ragism, tagism. Es muy interesante esta parte, ¿no? Esta línea de la canción de Give Peace a Chance, porque incluso yo lo tengo acá en mi descripción, porque claramente hizo una alusión a la línea de la canción Al lado del camino de Fito Páez, que es un himno, hablando de grandes himnos. Al lado del camino es un gran himno de este gran cantautor, pianista argentino que es Fito Páez, y a mí me encanta, o sea, incluso siento que, pues tan así que la pongo en mi descripción, en mi bio, porque en cierto sentido me siento identificado y me describe, ¿no? Esa línea, toda la canción, pero esa línea particularmente donde dice yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado, yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado, yo quiero hacer lo que es divino, hacer el bien y hacer el daño, no olvides que el perdón es lo divino y rara vez, errar a veces suele ser humano. Es extraordinaria esa línea de Fito porque, bueno, es que la canción y la letra en general, toda, de pies a cabeza y de inicio a fin, es una maravilla. Pero me refiero y me quiero centrar nada más en esta línea del yo ya no pertenezco a ningún ismo, ¿no? Y es que en muy poco dice mucho cuando entendemos que los ismos nos han dividido siempre, ¿no? Como aquí mismo en la canción de Give Peace a Chance de John Lennon, también habla de los ismos. Y aquí lo caricaturiza, vaguismo, shaguismo, draguismo, madismo, rajismo, y también podríamos hablar de los otros ismos, capitalismos, comunismos, socialismos, y como dice Residente, hasta el pendejismo, nos ha dividido. Yo del único que creo que sí estoy en contra es del pendejismo, precisamente, ¿no? Más allá de lo que seas y del ismo que te agarres, cristianismo, judaísmo, islamismo, taoísmo, hinduismo, socialismo, comunismo, anarquismo, fascismo, el ismo que tú quieras nos va a dividir. Y por eso es que esa línea de Fito me parece que a los que ya queremos superar los ismos nos queda como anillo al dedo, pero sí desde la conciencia política, porque hay que entender cómo renuncias a los ismos. Entonces, esta versión de John Lennon es la que yo me refiero, ¿no? O sea,
es una versión política de un gran artista, probablemente uno de los más grandes artistas que ha dado la humanidad en toda la historia. Casi por momentos confundido por una especie de Jesucristo moderno, ¿no? El propio John Lennon. Everybody's talking about ministers, sinister, banisters and canisters, bishops, fishops, rabbis, and Popeyes, bye-byes, bye-byes. All we are saying is give peace a chance. ¿No? Lo único que pedimos es dale una oportunidad a la paz. Dale un chance a la paz. Everybody's talking about revolution, evolution, masturbation, flagellation, regulations, integrations, meditations, United Nations, congratulations. Congratulations. All we are saying is give peace a chance. John and Yoko, Timmy, Larry, Rose, Mary, Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper, Derek Taylor, Norman Mailer, Allen Ginsberg, Hare Krishna, Hare Krishna, all we are saying is give peace a chance. Entonces espero se vaya entendiendo la línea que llevamos empezando y continuando, es no puedes separar el arte de la política. John Lennon quise empezar por, ahora sí que el máster, porque fue pionero John Lennon en romper con esto. Claro, el propio Bob Dylan igual, ¿no? Y podríamos mencionar otros cuantos artistas que desde entonces se metieron en la política directa o indirectamente. Podríamos mencionar hasta casos como el de Pink Floyd, ¿no? Que tal vez un poco más de manera paralela, pero sus canciones también están cargadas de mucha carga política, ¿no? Another Brick in the Wall, Pigs, Money, Time, en fin. Hay que entender, insisto, que el arte, y yo creo que ha sido un error, sobre todo moderno de estos tiempos, de estos últimos tiempos, que se haya divorciado tanto y separado tanto el arte de la política, porque en los 60s, 70s y todavía se mantuvo un tiempo ahí. De hecho, llegando hasta YouTube, todavía una banda que también se metió pues en esos temas. Eh, Sunday Bloody Sunday, por ejemplo, es una de las canciones muy interesantes de YouTube. Que por cierto vamos, por supuesto, a mencionar el día de hoy por obvias razones. Eh, Sunday Bloody Sunday es una de las canciones más emblemáticas de la banda de rock irlandesa U2, lanzada originalmente el 22 de febrero de 1983, como el tema de apertura de su tercer álbum de estudio War, nada más y nada menos el nombre, ¿no? El tema es famoso mundialmente por su característica base de batería militar interpretada por Larry Mullen Jr. y la potente guitarra de The Edge. La historia y significado histórico, la letra de la canción hace referencia directa al conflicto de Irlanda del Norte, enfocándose principalmente en el trágico incidente del Domingo Sangriento, Bloody Sunday, de 1972 en Derry, donde soldados británicos dispararon contra manifestantes desarmados por los derechos civiles. A pesar de su tono combativo, Bono siempre aclaró en sus conciertos que esta no es una canción de protesta rebelde, sino una súplica pacífica y apartidista que condena la violencia sistemática. Su icónica pregunta en el estribillo "How long must we sing this song?" se convirtió en un himno universal por la paz. Ahora comentamos un poco más de la aparente neutralidad, pero ya es otra historia. Aquí la importancia es que hay que entender que incluso aunque se piense que en esta postura se es neutral, creo que es mucho mejor estas posturas que incluso piden paz, porque ya creo que es una postura el hecho de pedir paz. El problema es de aquellos que de plano están indiferentes, ajenos, apáticos de absolutamente todo. Yo creo que incluso la postura pacifista, que por momentos puede ser también muy belicosa, pero una postura pacifista ya es una postura política. Cuando Cillian Murphy apenas acaba de ganar el Oscar por la película Oppenheimer, que nada más y nada menos nos habla la película de la bomba atómica claramente, cuando recibe el Oscar Cillian Murphy, que por cierto también es irlandés, y que yo la verdad que tengo un gran, pero gran aprecio a Irlanda y a los irlandeses, he estado ahí y es desde que entré, desde que pisé Irlanda, sentí que yo estaba como en mi segundo hogar, ¿no?
hay una magia, no sé si sea porque tal vez México e Irlanda compartimos ciertas cosas, el batallón de San Patricio, pero hay algo en el aire irlandés y yo que soy músico lo sentí, yo que soy artista lo sentí, lo viví, lo palpé, lo sientes en el aire realmente. Hay algo, tal vez fui yo, ¿no? Tal vez otros no lo sienten. Yo lo sentí. Y de verdad es algo entre mágico, profundo. O sea, sí puedo decirlo así, tal cual me enamoré de Irlanda, ¿no? De sus calles, de su música, de sus artistas, de su gente, de sus cervezas, de esa cerveza que te tomas en Guinness, ¿no? De la Guinness que te tomas en la misma Guinness. Qué cosa tan más deliciosa, es una crema, ¿no? Nada más de pensarla se te hace agua en la boca. Bueno, una maravilla Irlanda. Ya no sé ni qué estaba diciendo, pero sí estaba diciendo el caso de Killian, cuando recibe el Oscar a mejor actor en la película Oppenheimer. Creo, para mi gusto, ha dado uno de los mejores discursos porque fue un discurso muy concreto, muy específico, muy fuera de lo común. Con la personalidad de Killian, que también es encantadora porque es auténtica, porque es auténtico, es un hombre auténtico, que no busca quedar bien, que no busca fingir sonrisas, no busca andar de queda bien con nadie. Y recuerdo claramente que Killian le dedica el Oscar a los pacifistas, ¿no? Dice, This is for the peacemakers. Esto es para los pacifistas. Y de nuevo, reitero, y no olvidemos que además Killian no se volvió famoso por esta película, ya era famoso por la gran serie que es Peaky Blinders, que también tengo un análisis pendiente de esta gran serie, que es de mis favoritas. La postura de Killian no es apolítica, es absolutamente política. Cuando dice esto es para los generadores de paz. No me quiero extender demasiado hoy porque se podría alargar demasiado, pero lo único que sí quiero adelantar es el ser generador de paz en el mundo ha costado muchísimas vidas, ¿no? Aquel que piensa que es algo romántico, ¿no? Aquel que tiene esa postura, les puedo decir, la gran mayoría de los pacificadores en el mundo terminaron muertos o asesinados en atentados o en peores formas. Está el caso de JFK, John F. Kennedy, está el caso de Martin Luther King, está el caso de Malcolm X, y la cuenta es interminable. Así que no se piense ni por error que ser pacifista es una postura sencilla. Ni por error. En los tratados de Oslo que siempre comento, hablando del tema palestino, está el caso, hablando de los pacificadores, del asesinato de Yitzhak Rabin en 1995. Fue un momento decisivo en la desintegración gradual del proceso de paz israelí-palestino, allanando el camino para un mayor derramamiento de sangre en Oriente Medio. Así que cuando hablamos de los pacifistas, estamos hablando de estos que fueron asesinados. Y de hecho, para no irnos muy lejos, el propio John Lennon fue asesinado. Se dice que por un fanático, pero bueno, hay teorías del Deep State mucho más fuertes. Porque, ya lo he explicado muchas veces y no me quiero extender demasiado, este sistema basado, el sistema anglosionista basado en la deuda y en la guerra, es obvio que sus principales enemigos siempre van a ser los pacificadores. Entonces, en realidad el discurso de Killian fue muy valiente.
porque le dedica el Oscar a los pacificadores mismos que, insisto, han sido asesinados a lo largo de la historia. Por eso el simple hecho de tomar una postura pacifista ya es una postura política y una de las más peligrosas de tomar precisamente en un mundo que alienta y le sigue echando leña al fuego y le sigue echando gasolina al motor de la guerra eterna. Para este régimen, que insisto es bélico, perverso, un pacifista es su enemigo principal. Eh, bueno, ahora sí, según iba a empezar con John Lennon, y bueno, ya dimos como 1000 vueltas, pero ahora sí, ahí les voy a compartir eh, Our society is run by. una declaración de John Lennon precisamente. I think all our society is run by insane people for insane objectives. You know, and I think that's what I sussed when I was 16 and 12, way down the line. But I expressed. A ver, les voy a traducir hasta acá. Creo, toda nuestra sociedad está dirigida, se los voy a traducir completo, por personas locas con objetivos locos. Y creo que eso fue lo que supe cuando tenía 16 y 12 años, en diferentes tiempos, pero lo he expresado de forma diferente a lo largo de toda mi vida. Lo mismo que expreso todo el tiempo, pero ahora puedo ponerlo en esa frase que creo que estamos siendo dirigidos por locos con fines maníacos. Ya sabes, si alguien puede plasmar por escrito lo que nuestro gobierno, el gobierno estadounidense, etcétera, y los rusos, chinos, lo que realmente intentan hacer, ya sabes lo que creen que están haciendo. Me encantaría saber qué creen que están haciendo. Creo que todos están locos, ¿sabes? Pero a mí me pueden encerrar por estar loco, por expresarme. Eso, ¿sabes? Eso es lo que es una locura. Quiero decir, ¿no crees? Bueno, esa es una entrevista de la BBC eh, con John en 1968 para Tony MacArthur. Eh, con Spinetti y Tony MacArthur. Ok, en 1968 fue esta entrevista, ¿no? Entonces, esto es lo importante, no les puedo poner completo porque luego se censura por derechos de autor. Lo importante es eso, ya por último, para dar la página de Lennon, e insisto, a mí nunca me ha parecido una casualidad que le hayan quitado la vida, porque insisto, en este régimen anglosionista siempre los pacifistas han sido silenciados, han sido asesinados, ¿no? Y por eso es que siempre he tomado a John Lennon yo como un ídolo realmente, es de mis pocos ídolos artísticos, y como una gran inspiración desde que soy muy joven, sinceramente, es confesión personal. Desde que tengo 15 años soy gran admirador de Lennon. Evidentemente llevo escuchando la música de los Beatles y por cierto yo siempre he preferido a los Rolling Stones para generar más discusión. Pero John Lennon siempre me pareció un fuera de serie, por supuesto, ¿no? Entonces ahí está esa imagen, ¿no? Entre John Lennon y Yoko, y la verdad los veo y digo, bueno, ese es el amor. O sea, al final, más allá de los que estén molestos por la separación de los Beatles, pues bueno, pues con la pena, ¿no? O sea, al final John Lennon no está ni tenía una vida para estar complaciendo a sus fans. Y si las bandas terminan como han terminado muchas otras bandas y es algo absolutamente natural, y él quiso priorizar además el amor por Yoko, pues ya está, ¿no? Al final creo que eran y fueron sus vidas y ellos tenían pues el derecho de hacer lo que quisieran con sus vidas, ¿no? Más allá del qué dirán y de esa crítica constante social que siempre es tan tóxica y enfermiza, ¿no? Ahora sí, llegando más a estos tiempos y ahora sí que más acá que para allá,
Voy a mencionar una serie de artistas que me han parecido extraordinarios. No sé ni por dónde empezar. Para retomar brevemente, porque estábamos comentando a los actores, quiero comentar el caso de Natalie Portman. Natalie Portman se niega a asistir a la ceremonia israelí, dice que no compartirá un escenario con criminal de guerra Netanyahu. Un unicornio dice que es muy raro que en Hollywood sean antisionistas, mucho menos los de su ascendencia, a ver si no castigan su carrera de ahora en adelante. Eh, y bueno, aquí se alcanza a ver a Natalie Portman. Eh, y sí, perdón, creo que me tengo que... Por supuesto, tengo que mencionar. Hablando de aquellos que también creo que es doblemente admirable lo que hacen, y sí tengo que empezar también con él. Es doblemente admirable porque forman parte de esa comunidad. Y es el caso extraordinario, extraordinario. Yo siempre voy a admirar a este hombre. Valiente, sumamente valiente. Yo diría pionero en este periodo del genocidio palestino porque él primero que nadie, antes de que otros artistas se unieran, Macklemore. Macklemore fue el primero en dar un paso al frente e insisto, es más complicado para ellos, así como mencionaba de Natalie Portman. Lo mismo en el caso de Macklemore, ¿no? Forman parte de la comunidad judía y es obvio que para ellos es el doble de complicado, porque ya después los critican de que se odian a sí mismos y que, bueno, una cantidad de cosas que les inventan. Pero vaya que es admirable, ¿no? El caso de... Ahí no se alcanza a ver bien, una disculpa, pero bueno, ahí está Macklemore, ahí. Una disculpa que no se enfoca bien. Apoyando, por supuesto, la causa palestina. Pero no solo era un tema de sacar la bandera, sino que algo que le admiro muchísimo a Macklemore era, bueno, y sigue siendo, pero principalmente su rapidez para componer una canción. Aprovechar su plataforma, ¿no? Que al final él ya era famoso, y hacer extraordinarias canciones como una que yo siempre he estado difundiendo, que es Heinz Hall. Heinz Hall es un himno sumamente necesario y más en estos tiempos para lo que ha ocurrido con el tema palestino, ¿no? Heinz Hall, vean por favor, si todavía no la escuchan, escúchenla, si todavía no ven el video, vean el video, búsquenla en YouTube. Extraordinaria canción, qué niveles de verdad maneja este artista, ¿no? Que es un extraordinario artista además Macklemore, rapero, pero rapea con verdades duras, ¿no? Está rapeando con un genocidio, no es cualquier cosa. Pero además con esta conciencia política, pero además con un activismo de fondo que logró movilizar conciencias en Europa, por ejemplo, al punto en que cada uno de sus conciertos eran muestras de protesta y activismo extraordinarias, ¿no? No conforme a esta gran canción, Macklemore tiene otra que también les recomiendo igualmente, tanto la canción como el video, que se llama Fucked Up. Le recomiendo también esa canción. Denme un segundo. Eh, Tal cual, Fucked Up. Fucked Up. Bueno, ahí no se alcanza a ver bien. Gran video, hay una parte muy bonita de la canción, bueno, del video, donde aparece una bandera mexicana, por cierto. Entonces, bueno, estamos hablando de las grandes ligas, de los grandes, grandes artistas que, insisto, aquí ya no nada más estamos hablando de famosos, estamos hablando de artistas, pero además de grandes seres humanos que están usando su arte, su plataforma, sus capacidades para no solo dar mensajes, sino generar conciencia
y acción, activismo político prácticamente. Y ha resultado, algo que siempre le voy a reconocer a Macklemore es que, insisto, fue un pionero de la generación de conciencias en un momento en donde nadie estaba hablando del tema. Y eso es algo que sí se le debe reconocer siempre a Macklemore, porque cuando él habló, muchos callaron. Y hay que reconocer, y lo digo porque algunos llevamos reclamando este tema desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, antes de que, insisto, todos ya poquito a poco hayan empezado a pues, poner su banderita palestina en todas partes. O sea, a mí me consta porque pues estamos prácticamente ahí desde el inicio, ¿no? Algunos, y a mí en lo personal me llegó a desesperar mucho. En esa época, justo cuando Macklemore sacó Heinz Hall, por ejemplo, darme cuenta de que era extraordinaria canción de protesta y que nadie le pusiera mucha atención y prefirieran seguir escuchando lo suyo, pero que además hubiera tanta complicidad y tanto silencio en Hollywood, en la industria musical, por supuesto, y como pareciendo que no estaba pasando nada, ¿no? Y a mí me sorprendía cómo Macklemore por un momento estaba soportando el peso él solo, ¿no? En sus hombros, mientras estaba viviendo un genocidio y mientras el resto del mundo callaba de manera cómplice. Y hablo desde los ciudadanos y la sociedad en general hasta, por supuesto, los artistas, que insisto, pues se fueron sumando, pero yo creo que sí fue un poco tarde, ¿no? O sea, yo creo que se pudieron haber sumado, a ver si el propio Macklemore lo hizo en aquel tiempo, yo creo que pues le pudieron haber seguido los pasos muchos otros de manera paralela, pero sí creo que, ahí sí creo que puedo decir, la gran mayoría pecó de una reacción lenta, ¿no? Por eso Macklemore sí lo tenemos que separar y por eso lo estoy hablando prácticamente después de John Lennon. Porque Macklemore tuvo no solo la humanidad, la valentía, fue el pionero en dar el paso al frente para, como artista y con el alcance que tiene, siendo estadounidense, pero también parte de la comunidad judía, criticar a su propia comunidad y criticar a su propio gobierno en Israel. En fin, algo que, insisto, es doblemente admirable, ¿no? Bueno, eh, siguiendo de Macklemore, que por cierto, insisto, estuvo dando muchos conciertos en muchas ciudades, países europeos, Alemania, Suiza, Italia, en fin. Y en todos ellos, insisto, logró, creo yo, de manera extraordinaria movilizar conciencias y Heinz Hall se volvió en, yo diría, una canción de época, ¿no? Una canción de estas que realmente tienen pesos históricos, no solo mediáticos, no solo comerciales, porque Macklemore no se dedica a vender. O sea, si lo tomamos en términos de Macklemore le interesa vender, pues sí, seguro vende, porque bueno, yo creo que ese es el arte que justamente deberíamos de consumir y al cual le deberíamos de entregar el dinero. Eh, pero él no lo hace con ese fin de lucro, ¿no? O sea, si eso fuera, imagínate tener que hacerte una canción como Heinz Hall que lejos de que te vaya a traer beneficios, probablemente al propio Macklemore le trajo amenazas de muerte, persecución, vigilancia, censura. Por eso digo, aquellos que piensan que eso debe de ser fácil no tienen ni la más mínima idea. Y por eso empecé hablando hasta con el ejemplo también de Javier Bardem, ¿no? Lo que ellos arriesgan por decir verdades duras, peligrosas que los exponen, es sumamente admirable, ¿no? Porque ellos sí están en el foco. Y tampoco es nuevo saber que así como han asesinado políticos, también han asesinado artistas claramente. Y hablando de artistas y haciéndole un brevísimo homenaje, voy a mencionar a Avicii, solo por mencionar uno, porque en la lista pues hay, por supuesto, muchísimos que parece ser que nos han vendido como como suicidios y más bien los han desvivido otros, ¿no? Tanto así que hasta el propio caso de Kurt Cobain ya se está empezando a investigar si realmente fue lo que dicen que fue, si realmente fue un suicidio, porque ya parece ser se está investigando que no lo fue. Y estoy mencionando el caso de Avicii y estoy particularmente refiriéndome a su gran canción For a Better Day, que les recomiendo también que vean el video,
También es un video que yo vi desde hace mucho tiempo cuando era joven y desde entonces dije, ese video está fuerte, está denso y no siento que vaya en la línea del entretenimiento y así fue y poco después supuestamente Avicii perdió la vida, ¿no? Yo creo que Avicii evidentemente se la quitaron, hay que ser muy claros. Eh, y creo que él estaba tratando de dar un mensaje muy claro de lo que ya ahora sabemos claramente que son los Epstein Files, ¿no? De todas estas redes de tráfico de personas y de niños, que es en gran medida de lo que se trata el video de For a Better Day, y de todos estos PDFs que hay a nivel global y de toda esta red que hay a nivel global y que está además concentrada de entrada en los Estados Unidos. Entonces, sí, no quería dejar de pasar un poco un mini homenaje mencionando a este gran artista que además nos regalaba tan increíbles canciones, que pues era Avicii y que desafortunadamente nos quedamos sin un gran ser humano, un gran artista, una gran persona. Y a eso me refiero con que el arte es político siempre, ¿no? A John Lennon casualmente lo desvivieron, a Avicii nos dicen que casualmente se quitó la vida, lo mismo que nos decían de Kurt Cobain, y así nos podríamos seguir. Otro de mis grandes ídolos es Chris Cornell, y ahí todavía tengo que investigar más, todavía tengo que... Porque con Chris Eh, no puedo asegurar y tampoco creo que es justo decir que todo suicidio fue un atentado o un asesinato o un homicidio, ¿no? Porque el suicidio y la depresión también existen. Con Chris necesito todavía más tiempo, la verdad, y sobre todo porque Chris Cornell de igual manera es uno de mis grandes ídolos y de mis grandes referentes y de mis grandes inspiraciones, y yo sufrí muchísimo cuando supe la muerte de Chris Cornell, así como sufrí la muerte de Amy Winehouse, porque son artistas que a uno le influyen realmente, ¿no? O sea, que uno no tiene el gusto ni la bendición de llegarlos a conocer en persona. Yo no tuve ese gusto ni esa bendición, pero de alguna manera sientes que los conoces porque conectas tanto con ellos desde su arte que se vuelven muy íntimos, ¿no? En especial para los que somos artistas y tomamos ciertas influencias. En mi caso, Chris es una gran influencia en muchos aspectos. Como ser humano, fue un extraordinario ser humano, fue un extraordinario padre, eh, amoroso, un gran hombre, un gran artista, talentoso. Claro, con los sufrimientos y pesares y dolores que tienen todos los seres humanos. Y por eso es que con Chris trato de ser más cuidadoso porque todavía no sé si pudo ser lo que haya podido ser. No sé si fue suicidio, aunque tampoco podemos descartar porque Chris también era un tipo que se involucraba en otros temas, ¿no? Me refiero a temas de justicia, temas de tratar de hacer lo correcto. Y no sé si por ahí haya habido algún problema que haya podido también derivar en lo otro, ¿no? En alguna especie de homicidio. Pero de momento no quiero hablar, no me gusta hablar a la ligera en general y menos de cosas que me importan mucho, como es la vida de Chris y la cual le tengo mucho respeto y donde sea que esté, yo sé que está en un lugar destinado para los dioses que que nos hicieron de alguna manera pensar y evolucionar en nuestra propia humanidad. Eh, Perdón, me fui un poquito porque sí, insisto, lo de Chris a mí me pone mal. Pero bueno, volviendo, me perdí un poco en el hilo. Estos son los casos, insisto, lamentables de artistas que han sido desaparecidos, asesinados y que por momentos habrá que indagar realmente, ¿no? Eh,
si esa teoría oficial que nos dan fue verdad. Y bueno, por supuesto que también hay dudas de lo que le pasó a Michael Jackson, en fin, o sea, la lista es interminable. Pero por hoy yo creo que necesitamos seguir, si no, no vamos a terminar. Ya hablé de Macklemore, vamos a hablar de una vez hablando de dioses, de esta gran diosa. Dua Lipa. Dua Lipa, ¿qué les puedo decir de Dua Lipa que no conozcan? O sea, ya lo acabo de decir al inicio, diosa, extraordinaria, humana, talentosa. Cuando ocurre este tema de los E-Files, me refiero a Epstein, ella es de las primeras que critica este tema. Hizo unas declaraciones muy importantes, ¿no? Al respecto de cómo no se estaba atendiendo a las víctimas, de mucha indignación por parte de Dua Lipa, ¿no? Del maltrato, del doble maltrato, de la revictimización de las víctimas. Y ya desde ahí te das cuenta, insisto, de la gran valentía de Dua Lipa para decir lo que nadie está diciendo. Y es increíble verdaderamente, ¿no? Que haya pasado esta filtración y todos callados, ¿no? Siendo cómplices. Y me refiero sobre todo a los que están en esas industrias. Entonces el hecho de que lo haya hecho Dua Lipa, insisto, la vuelve verdaderamente perfecta. O sea, es la mujer perfecta esta diosa. Porque nos demuestra que no solamente ya de por sí conquistó toda la industria, sino que no se olvida de ser humana. Y esa posición para cualquiera sería muy sencilla, realmente, ¿no? Ya que están en la cima, en el clímax, dicen, bueno, pues ya tengo mi mansión, mis yates, pues ya no tengo nada de qué preocuparme, ¿para qué me meto en problemas, no? Como en el tema de la política. Bueno, por eso es que insisto, Dua Lipa es perfecta, ¿no? Es una diosa de verdad del Olimpo que vino aquí a hacernos el favor a los humanos, de dar el ejemplo de lo que es ser humano, de ser diosa primeramente, sin olvidarse de ser humana, ¿no? Online reports, se los voy a leer en inglés. Online reports claim Dua Lipa had been barred from entering Israel following recent political tensions and her public stance on the Gaza conflict. The rumors spread quickly across social media, igniting debate among fans and critics. Dua Lipa reportedly brushed off the claim, saying she had no plans to visit anyway and voicing frustration with the media attention. There has been no official confirmation from Israeli authorities of any ban. The chatter appears to come from unverified online posts rather than an official government statement. Y al parecer acá Dua Lipa responds to Israel entry ban claims, I wasn't coming anyway. En traducidas cuentas que Israel le impidió el acceso, ¿no? Está baneada, censurada, que no puede entrar a Israel. Y bueno, básicamente la respuesta de Dua, mi amor, es, bueno, de todas maneras, ni casi casi como al cabo que ni quería, porque yo no iba a visitar a Israel, ¿no? Ahí está esta mujer perfecta y de nuevo, estas posturas humanas que ha tenido con Gaza, estas posturas humanas que ha tenido con las víctimas del caso Epstein, demuestran que es perfecta, ¿no? Es una diosa y es diosa precisamente porque no se olvida de ser humana. Extraordinaria Dua Lipa, ¿no? De verdad, esta mujer es... Por favor, cuiden el mundo porque solo tenemos una Dua Lipa, ¿no? Por favor, cuiden el planeta, por favor, porque solamente tenemos una Dua Lipa. Y por eso es que yo decía al inicio, muchachos, si no están del lado y la postura política de Dua Lipa, están del lado incorrecto de la historia. Entiéndanlo, por favor, ¿no? Vámonos en hilo. Ahora quiero mencionar a otra gran artista, Aurora. Hace apenas un día esta otra gran artista que es Aurora, publicó un post que de verdad fue, bueno, cuando yo lo vi dije, wow, wow, sorprendente. Hace apenas un día Aurora publica esta postal en su post en Facebook, lo pueden revisar ustedes mismos. Y además te pone 1948, Nakba, The Catastrophe. I wrote this poem a while ago with the people who are yet not free in my mind. I think about the mother of nature, warm and mild, how arms became an armor when she held around her child. I think about the little boy whose brother was attacked. He carried the remains with him, his brother on his back.
If life is such a sacred thing, our hands are made to mend. We cannot love our swords, but only what our swords defends. Qué hermoso, eh? May this day remind us of the years of injustice towards the people of Palestine, the names of all the Palestinian children who have been killed, the voices who called for justice, the songs that have survived, even when the people who knew them didn't, the courage of the people. The world must speak up for Palestine, because the world should not be content until this world is good to us all. Aurora, tienes y siempre has tenido toda mi admiración y respeto, porque también Aurora, y no es la primera vez, lleva mucho tiempo también denunciando este problema, lleva mucho tiempo denunciando los abusos, las injusticias en el mundo. Y por supuesto el tema palestino no ha sido la excepción. En muchas entrevistas Aurora se ha planteado muy claramente, muy firmemente, insisto, a favor, por supuesto, de la causa palestina y en contra del genocidio. Esto que escribe aquí Aurora es verdaderamente hermoso. Un poema. Voy a traducirlo, intentar traducirlo lo más que pueda. Nakba, 1948, La catástrofe. Escribí este poema hace tiempo, con las personas que aún no son libres en mi mente. Pienso en la madre naturaleza, cálida, amorosa, cómo los brazos se convierten en armadura, en protección. Cuando ella abraza a su hijo y piensa en el pequeño niño de su hermano que fue atacado y que carga los restos con él, de su hermano en su espalda. Si la vida es tal cosa tan sagrada, nuestras manos están hechas para remendar. No podemos amar nuestras espadas, solamente nuestras espadas cuando defienden. Que este día nos recuerde los años de injusticia hacia las personas de Palestina, los nombres de todos los palestinos, los niños palestinos que han sido asesinados, las voces que han clamado por justicia, las canciones que han sobrevivido, aun cuando las personas que las conocían no lo lograron, no sobrevivieron, el coraje de la gente, de las personas. El mundo debe de alzar la voz por Palestina, porque el mundo no debería de estar contento ni tranquilo hasta que este mundo sea bueno para todos. Híjole, estos son los artistas, insisto, estos son los artistas. Para aquellos que piensan que cuando digo que Bad Bunny no es artista, nomás porque se me antoja, no piensen que es un tema de gustos, muchachos. No es un tema de gustos. Por favor, no lo reduzcan a eso. El que sea alguien artista o no no tiene que ver con que si te gusta o no. No nada más cae en esa simplificación absurda, simplista. El que sean artistas, insisto, son aquellos que transforman, que despiertan conciencias, que a través de su arte, pero aquí vean lo que hace Aurora. No está en un escenario dando un concierto, cantando sus canciones y todavía sigue siendo artista desde su Facebook. Nos está regalando un poema, pero además un poema que hace política y hace política porque genera conciencia sobre el pueblo palestino que está sufriendo y que ha sufrido un genocidio. Eso es un artista de pies a cabeza. Por eso sí es importante hacerles honores a los artistas, a los verdaderos artistas, que además arriesgan sus vidas para dar estos mensajes, por plantear sus posturas políticas y por sus posturas humanas además, porque no solo se piense que es un tema partidista para aquellos que piensen que postura política es tema de partidos. Es un tema humano, es un tema ético. Y aquí es lo que nos demuestran estos artistas, ¿no? Que, insisto, nos dan un ejemplo de lo que es ser humanos en tiempos violentos y complicados. Y como siempre he dicho, al final, esto te demuestra que en tiempos de violencia, en tiempos de abuso, en tiempos de injusticia y de atrocidad, no puedes tomar la postura de la neutralidad, porque tomar la postura de neutralidad es complicidad, es ser parte de los abusadores, es ponerte del lado de los abusadores en lugar de ponerte del lado de las víctimas. Extraordinaria Aurora, de verdad. Es muy admirable esta
esta gran artista también. Bueno, ya vamos llegando al final prácticamente, casi ya vamos llegando al final. Ahora vamos a pasar a The Strokes. Tarararara, tan, tan, taran, tan, tararararam, tan, tan. Some people think they're always right. Y en efecto, estamos en estos tiempos donde la gente piensa que siempre tienen la razón y no son capaces de dudar. Apenas ayer estaba hablando de la gracia, ¿no? Que es tener la belleza de la duda. Estamos en tiempos donde estamos repletos de estúpidos convencidos de tener la razón. Quédate con aquellos que dudan, pero sobre todo de los que dudan de sí mismos y se ponen a pensar, sobrepensar, si acaso uno mismo tiene la razón, porque esa es la gente con la cual todavía se puede dialogar, se puede aprender, se puede avanzar. Aquellos que están llenos de certezas ya no nos sirven para nada. Y lo peor, como yo decía ayer en el análisis de la gracia, es que esta gente, eh, además psycho, que está llena de certezas, nos está llevando al barranco, ¿no? Directamente al precipicio. Precisamente porque no se detienen a pensar si lo que están haciendo nos lleva más hacia el bien o hacia el mal. Ya hablo de Elon Musk, ya lo decía ayer, ¿no? De Alex Karp, de Peter Thiel, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, de todos estos, ¿no? Impresentables, del otro Sam Altman, eh, que parece que ya tienen todo claro, ¿no? En sus cabezas, están llenos de certezas, tomando decisiones que nos están llevando al caos y no están teniendo ni siquiera un minuto para dudar de si lo que están haciendo es correcto. Y ese es un gran peligro, ya lo expliqué ayer con la gracia, ¿no? Ahora sí, hablando de los Strokes, y me quiero ir un poco más rápido porque de hecho antes de hablar de los Strokes, eh, y hace un momento que mencioné a Chris Cornell, no puedo dejar de mencionar también a Rage Against Machine, eh, a Tom Morello particularmente, que también afortunadamente ha estado tomando posturas muy claras, eh, y fuertes, ¿no? Me encanta Tom Morello, aquí en México es muy apreciado. Aquí tiene hasta una foto donde dice Viva México con un paliacate y unos gallos. Obviamente en contra de los tiempos fascistas, obviamente en contra de los genocidios. Tom Morello, la verdad, no se anda por las ramas, ¿no? No por nada tiene, eh, pues esta gran banda de Rage Against the Machine. Eh, los rockeros no nos andamos por las ramas, la mera Netflix, ¿no? Entonces no quería dejar de mencionar al buen Tom Morello, que es muy valiente. No quiero dejar de mencionar tampoco a eh, Roger Waters de Pink Floyd, ¿no? Que tampoco, insisto, en el caso de ellos siempre han sido constantes. O sea, sus carreras han sido, insisto, nunca se han divorciado de la política. Lo mismo Roger Waters denunciando el genocidio, apoyando al pueblo palestino, en fin, admirables todos ellos, ¿no? Rockeros tenían que ser. Y de Pink Floyd, bueno. Claro que Roger Waters ha llegado a pelear con David Gilmour, pero esa es otra historia y creo que realmente el que tiene mucha claridad política es realmente Roger Waters, ¿no? Eh, no quiero dejar de mencionar a, a los latinoamericanos antes de pasar a The Strokes, porque puede que se me olvide, esperemos no. Y no quiero dejar de mencionar, por supuesto, a Residente, ¿no? Eh, Residente también para mí, y es curioso porque estoy mencionando muchos de mis grandes ídolos, también es un gran referente artístico, un gran ídolo en realidad Residente por precisamente su valor y su consistencia a lo largo de su carrera musical. No es un oportunista, es alguien que nos ha incluso dado identidad, lo cual no es cualquier cosa. Su himno de Latinoamérica creo que le ha dado identidad a América Latina, muy necesaria. Si Dussel calificara, hablo de Enrique Dussel, la canción de América Latina, pues sin duda estoy seguro que la celebraría porque pues reivindica la identidad latina y nos separa
de esta visión eurocentrista, eurocéntrica, pero además tiene estas otras canciones como This Is Not America, ¿no? También le recomiendo mucho el video, gran video, muy potente, y lo tengo pendiente también analizar particularmente este video de Residente. Pero lo que quiero decir aquí, lo quiero agregar por supuesto a Residente por su constancia, por su consistencia, por su coherencia, y en esta capacidad necesaria, insisto, de Residente también de nunca separar la política de su arte, ni su arte de la política. Y bueno, realmente Residente tiene un sinnúmero de canciones donde la política la toca, ¿no? Aunque sea rozándola, pero siempre en sus canciones toca la política. Así que siempre digo lo que pienso, el baile de los pobres incluso, pues es el simple hecho de poner los pobres ahí. eh, Residente es un referente en Latinoamérica sin duda alguna y es un gran artista y lo será siempre. Bueno, ahora sí pasemos a los Strokes. Los Strokes, bueno, tuvieron un show particularmente y generó muchísima admiración, a mi parecer más que crítica. Fueron muy reconocidos y la verdad les celebro muchísimo que esta banda, que es una gran banda además, haya tomado una postura política porque realmente es lo que se necesita en estos tiempos, ¿no? Para combatir al fascismo. El arte siempre será político, ¿no? Aquí dice memes críticos de la modernidad. The Strokes cerraron su concierto de Coachella mostrando imágenes políticas en memoria de presidentes y líderes que fueron desvividos por la CIA y sus operaciones, porque en efecto, no fue cualquier cosita lo que sacaron los Strokes, parecía que estaban revelando los X-Files, ¿no? De los Estados Unidos. Justamente hay una parte donde sale, por ejemplo, Salvador Allende, ¿no? Entre otros muchos. O sea, realmente fue extraordinaria la representación visual de los Strokes. Y nada más ahí está Salvador. Yo me la paso hablándoles a ustedes de Salvador, ¿no? El golpe de estado que sufrió en Palacio de la Moneda de las cosas más terribles. Por cierto, no es de los videos más difundidos, pero incluso a veces hasta para buscarlo es complicado porque creo que está medio baneado o censurado o tiene este shadow banning. Pero qué cosa tan más espantosa. O sea, ustedes vean eso y se van a acordar de lo que le pasó a Maduro, lo que le acaba de pasar a Maduro ahora en Caracas, Venezuela, ¿no? Son verdaderamente descarados estos tipos, ¿no? En sus operaciones de golpes de Estado. Y bueno, por supuesto lo hacían para después instaurar dictaduras, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Argentina, ¿no? Overthrown in 1973 by the CIA, ¿no? Salvador Allende, derrocado en 1973 por la CIA. Luego te ponen precisamente a Martin Luther King, found guilty of his murder in civil trial, ¿no? Acá te lo pone a Martin, al buen Junior. La neutralidad en el arte es un mito cómodo que convierte el silencio en complicidad. Absolutamente, y qué bueno que estemos un tanto más alineados muchos, que estamos ya pues en el lado correcto de la historia, porque aquí ya no hay más, ¿eh? Aquí no hay partidos, aquí estás o del lado correcto o del lado incorrecto de la historia. ¿Y por qué está ocurriendo así? Porque estamos en tiempos del fascismo, no hay más. O sea, es como si en la... es muy relativo este meme, ¿no? Cuando ponen en los Juegos del Hambre sí sabes elegir bien, en la Guerra de las Galaxias sabes ponerte del lado de los buenos, eh, pero ¿por qué cuando, en The Matrix, pero ¿por qué cuando ya lo vives ya no sabes de qué lado ponerte, ¿no? O sea, ahora que está, por ejemplo, la serie de The Boys, yo espero que muchos perdidos que nunca entendieron de inicio The Boys sepan que el lado de Homelander no es el lado en el que tenemos que estar, ¿verdad? Y menos si eres latino, color cartón. Ahora sí, perdónenme un poquito la dosificación de discriminación, pero es que es verdaderamente absurdo que siendo de color cartón nos pongamos a defender a un supremacista blanco hombre protestante de los Estados Unidos como Donald Trump, ¿no? Pero bueno, allá ustedes. Allá ustedes y sus gorras rojas de Make America Great Again.
Entonces fue muy importante este show, The Strokes, generó muchísima admiración a nivel global. Lo que hizo The Strokes en Coachella no es raro ni nuevo, es recordar algo que muchos quieren olvidar. El arte nunca ha sido neutral. Aquí te ponen a Mossadegh, Prime Minister of Iran, ¿no? Que yo ya he hablado muchas veces también. Patrice Lumumba, Prime Minister of the Congo. La memoria histórica es una deuda pendiente con quienes fueron borrados. Overthrown in 1961 by the CIA and the Belgian government. Entonces, esto también nos recuerda algo que creo que se olvida con Donald Trump. Donald Trump no es el primero. Tal vez es el más descarado, el más cínico, pero no es el primero que empieza con operaciones terribles en Estados Unidos. O sea, es que Estados Unidos desde inicio a fin, y por eso es que me la pasé explicándoles el anglosionismo, de inicio a fin, este sistema anglosionista ha sido perverso. Y ha sido perverso de manera constante y permanente. Hasta Donald Trump. Así que no pensemos que con Donald Trump, con Donald Trump vamos peor que nunca, pero no empezó esto con Donald Trump. Ha sido una política mezquina, perversa, constante del régimen anglosionista. Si te incomoda que el arte sea explícitamente político, entonces nunca entendiste de qué estaba hecho. Plane Crash 1981, CIA Suspected, por parte de Omar Torrijos, President of Panamá, ¿no? El presidente de Panamá. The Strokes en Coachella alzando la voz por los que históricamente han sido afectados por Estados Unidos. Verdaderamente fue extraordinaria esa proyección, ¿eh? O sea, verdaderamente es algo, yo diría, inédito, que creo que nadie se había atrevido a hacer como lo hizo los Strokes y Julián Casablancas y demás, ¿no? Wow. O sea, la verdad sí, hasta a mí me sorprendió. Dije, oye, eh, o sea, nos vino a traer en un concierto los X-Files de los Estados Unidos prácticamente, ¿no? Nada más le faltó pasar los Epstein, ¿no? Tom Morello reacts to the Strokes Coachella performance, raging against the machine at Coachella Salute. O sea, el propio Morello, ¿no? Reaccionó a lo que hicieron los Strokes. Obviamente, insisto, pues están alineados, lo acabo de mencionar, ¿no? Y también hay un alineamiento, un entendimiento entre artistas. Obviamente, ¿no? Power to the people. This takes courage. The Strokes closed their Coachella set flashing images of the governments the CIA has overthrown, the leaders the US has assassinated, including MLK, the war crimes the US is committing in Iran, and the genocide Israel is committing in occupied Palestine. Es que sí, qué cosa, ¿no? La verdad, qué cosa tan más admirable. En fin. Y bueno, está también... Bueno, ya se me andaba pasando nada más para no dejarlos fuera. Mago de Oz recientemente con la visita de Ayuso, y se les agradece a Mago de Oz, postearon en Facebook una disculpa pública al pueblo mexicano, ¿no? Por parte de Mago de Oz. Hermanas y hermanos mexicanos, hablo hoy con el corazón dividido. Por un lado siento el orgullo de conocer vuestra tierra, de haberme perdido en vuestras calles, de haber sido alimentado por vuestra generosidad y de haber aprendido de vuestra dignidad. Por otro lado siento una profunda vergüenza ante la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es necesario decir alto y claro, su voz no es la nuestra. No aceptamos que se utilice vuestro suelo para hacer apología de figuras históricas que representan dolor y conquista. Reivindicar hoy la figura de Hernán Cortés no es un acto de rigor histórico, es una provocación innecesaria y una falta de respeto a la memoria de un pueblo que ha sabido construirse a pesar de las heridas. La política de la confrontación no tiene cabida en una relación que debería basarse en la humildad y el aprendizaje mutuo. De acuerdo, con estas palabras de Mago de Oz. España tiene una deuda eterna con México. Cuando las puertas del mundo se cerraban para nosotros, cuando el fascismo nos expulsaba de nuestra propia casa, México abrió los brazos. Fuisteis el hogar del exilio,
la cuna de nuestros intelectuales y el refugio de miles de familias que encontraron en vuestra bandera. Hasta se me está cortando la voz, Mago de Oz, me estás queriendo hacer llorar, Mago de Oz. Y el refugio de miles de familias que encontraron en vuestra bandera una segunda oportunidad. Qué bonito es cuando verdaderamente ves que alguien habla de corazón, ¿no? O sea, aquí con Mago de Oz, claramente aquí tiene 95,000 likes. Claramente, y obviamente de apoyo, de en corazón, me gusta y me encorazona porque se nota, se siente que las palabras son honestas, ¿no? Y el sentimiento es mutuo cuando hay respeto. Esto es lo que precisamente necesitamos. Entendimiento, pero desde el respeto mutuo. Y no es tan sencillo encontrarlo. Así que se les agradece mucho a Mago de Oz, de verdad. Ellos sí que bienvenidos cuando quieran, somos hermanos, ¿no? Así como no vamos a ser hermanos, cuando es así, con respeto. A quienes se sientan ofendidos por las palabras y la actitud de la presidenta madrileña les pedimos perdón. Su presencia allí no representa el sentir de miles de madrileños y españoles que vemos en México a una nación hermana, moderna, vibrante y soberana. Nosotros no vamos a provocar, nosotros vamos a abrazar. No vamos a dar lecciones de historia distorsionadas, vamos a escuchar vuestra realidad. Uf, eso yo creo que se le puede dedicar muy bien a Sonsonegui, también, porque no nada más es Ayuso el problema, ¿eh? Y próximamente estaré analizando este par de patéticos, esta mancuerna de Ayuso Sonsonegui, Sonso y Ayuso, Ayuso y Sonso. Ah, no, qué pena con ambos, ¿eh? Es que los hay allá y los hay acá, para que no se sientan tan mal, ¿no? Acá también tenemos a nuestras Ayusos como Lili Telles, o en Venezuela las María Corinas Machados. Al final, bueno, los hay en todos lados, ¿no? Estos que no son ni de aquí ni de allá y no los quieren ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá, ¿no? O sea, no los queremos ni allá, ni acá, ni aquí, ni allá, no los queremos de ningún lado. Así que bueno, nosotros no vamos a provocar, nosotros vamos a abrazar, no vamos a dar lecciones de historia distorsionadas. Vamos a escuchar vuestra realidad y es que justo creo que Ayuso la ha estado asesorando Sonsonegui y por eso anda tan perdida, ¿no? México es mucho más que el escenario para la campaña política de nadie. Es una tierra que nos ha tendido la mano siempre y lo mínimo que merece es respeto. Desde este lado del Atlántico os enviamos nuestra solidaridad, que las voces que buscan dividir no logren empañar los siglos de afecto que realmente nos unen. ¡Viva México, cabrones! Texto del Mago de Oz. Hermanos, se les quiere, la verdad. Estos sí son hermanos y Mago de Oz, hermanos, ya son mexicanos. Así que esto es tomar posturas políticas. ¿Se dan cuenta del nivel al que se llega? Por eso yo siempre les he invitado, los exhorto, no renuncien a la postura política. La postura política te eleva, te sitúa y no lo digo con soberbia, lo digo en el sentido humano, lo digo en el sentido ético, lo digo en el sentido de la congruencia. Rehuir a la postura política no te hace mejor, porque es lo que muchos piensan, ¿no? Se sienten superiores por no tener postura política, pero es justamente lo contrario. No tener postura política te vuelve ambiguo, cobarde, indefinido, hipócrita, porque, por cierto, y no lo he comentado demasiado, la línea política está muy vinculada a la línea moral. Entonces, realmente si tú dices que no tienes política, es casi como renunciaras a tener un código moral. Ya después nos podemos a debatir los códigos morales y las líneas morales y los sistemas de valores de cada quien. Pero necesitas uno, porque si no vas a estar perdido toda la vida. Y vas además a estar siendo manipulado por unos u otros, sin tú tener claridad de cuál es tu código moral, cuál es tu código ético y en ese sentido, tu postura política. Por eso insisto y les invito, no piensen y reduzcan a la política como inservible, que la política solo es para políticos, que la política solo trata de partidos, porque eso es no entender qué es la política. Y la política es todo lo que hemos venido hablando desde el inicio hasta este momento. Y se dan cuenta, esta declaración de Mago de Oz es una postura política de nuevo. Y eso te habla de las convicciones. Y por eso esta gente que tiene posturas políticas es sumamente admirable y respetable, porque está asumiendo el costo
de lo que implica perder por definir su postura política. Por eso empecé hablando desde Javier Bardem y ahora acabo de dar el ejemplo de Mago de Oz. Ellos asumen ese costo, y asumir el costo de perder y de no quedar bien con todos es de valientes. Esas sí son agallas. Ahora hay unos sonsoneguis que como que intentan quedar bien con todos y también terminan quedando mal con todos, pero por otras razones. Sobre todo por fraudulentos, por poco éticos, por vendepatrias, pero esa ya es otra historia. Ellos no arriesgan nada porque en realidad ellos hablan desde otras perspectivas que ellos creen muy iluminadas, como Ayuso, como Lili Telles, como Sonsonegui, como Salinas Pliego, como María Corina Machado, pero al final están hablando desde el pedestal de la ignorancia. Y critican a unos de ser resentidos cuando ellos tienen sus propios resentimientos, y critican a unos de tener sus traumas cuando ellos tienen sus propios traumas. Y critican a unos de tener sus obsesiones cuando ellos tienen sus propias obsesiones, y contradicciones, hipocresías, etcétera, ¿no? Pero ellos se sienten en el pedestal, ¿no? Como de la iluminación, porque insisto, son de estos que se sienten como salidos de la Matrix, pero en realidad están en el subsuelo, están pa'l perro. Bueno, ya vamos terminando. Muy bonita esta carta de Mago de Oz, y pues sí, vamos a terminar con nada más y nada menos disfrutando del ardor, hablando de la oposición mediocre. Pues, pues la verdad sí, no puedo negar, ¿no? Estamos disfrutando de su ardor, sobre todo con la visita de YouTube a México, por supuesto. Ya hasta YouTube es 4T. Antes de llegar a YouTube, sí quiero mencionar el hecho de que estén habiendo tantos artistas viniendo a México es una señal. Es una señal, yo diría, en gran medida positiva, ¿no? Desde Shakira, YouTube, Dua Lipa, Residente, bueno, hasta 31 minutos, ¿no? Hace poco vino al Zócalo. Y ahora YouTube, realmente. Es una señal positiva, realmente, para el gobierno mexicano. Eh, y es una señal que habla y dice demasiado en tiempos, insisto, donde se están definiendo posturas políticas, incluidas las de los artistas. No es menor que sean estos artistas los que están de alguna manera validando, apoyando al gobierno de México, que entiendo que ellos lo ven como una excepción de la regla fascista del mundo. Ven a México como la excepción que, a pesar de que la oposición mediocre mexicana piensa que vivimos en una dictadura, los de afuera entienden que no es una dictadura, claramente, porque por cierto hay muchos que sí han vivido dictaduras, como españoles, argentinos, chilenos, que saben lo que es una dictadura y que saben que precisamente porque ellos la han vivido, saben que lo que ocurre en México no lo es. Y por eso creo que México se ha convertido en un refugio que invita a la paz, a eso que decía Cillian Murphy, ¿no? Porque además tradicionalmente e históricamente, como lo decía la carta de Mago de Oz, México se ha distinguido precisamente por ser un país amigo del mundo, un país amigo de todos. Y eso también podría decir que es una de las grandes ventajas geopolíticas que tenemos como mexicanos. Nuestra diplomacia mexicana ha sido de las mejores en el mundo, ha sido eh, muy destacable, muy admirable, muy distinguida, ha propuesto cosas justamente que versan en el sentido de la paz, en el respeto de las naciones, esa máxima juarista misma, ¿no? El derecho al respeto el respeto al derecho ajeno es la paz. Eh, Habla de cómo ha sido nuestra constante forma de relacionarnos e interrelacionarnos con el resto de pueblos y naciones en el mundo. Eso que dice Mago Dios en su carta es muy real. México le ha abierto las puertas a muchos refugiados de todas partes, ¿no? Españoles, chilenos, argentinos, libaneses, de todas partes. Recientemente incluso palestinos. Entonces, creo que esta cuestión es muy importante tenerla clara porque para los que están afuera, México es un faro.
es un faro de luz, de paz dentro de un mundo de violencia, de caos, de fascismo, al que nos están dirigiendo en contra de nuestra voluntad. También, y sí tengo que decirlo, tengo que sospechar un poco, no de parte de los artistas, sino de cosas que puede que ellos sepan que nosotros todavía no, pero que bueno, incluso analistas como en mi caso ya hemos advertido. Espero que tampoco sea tan mala señal el hecho de que estén viniendo tantos artistas a México. Me refiero, no de su lado, no hay ninguna mala intención por su parte. A lo que me refiero es que ellos sepan que están habiendo planes en contra de nuestro país y ellos están tratando de hacer lo que pueden por ayudar a los mexicanos. Es algo que es una hipótesis que se me ha ocurrido también en estos días, que por supuesto sería preocupante. Espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero evidentemente no podemos ignorar lo que ha estado pasando con el gobierno de Estados Unidos, con Trump, con sus intentos de intervención, de desestabilizar a México. Y lo que también quiero aprovechar para agradecer a estos artistas precisamente, y debemos de agradecerles precisamente que sus visitas incluso puedan ellos intentar que sean especies de visitas validadoras, legitimadoras, de protección para nuestro país, en el sentido de que ellos de alguna manera pongan su esfuerzo para cuidar a México, ¿no? Y es algo que tampoco podemos perder de vista. Creo que sería una forma que ellos podrían también ayudar a México y puede que sea parte de sus intenciones en estos tiempos que también México se está viendo amenazado. Eh, y ellos vienen precisamente para dar su apoyo y para decir de alguna manera México no está solo, ¿no? Entonces como sabor agridulce, porque por una parte tenemos el reconocimiento mundial de pueblos y artistas que le dan su lugar a México y que respetan a México y que quieren a México, que admiran a México, porque México ha logrado, yo creo que lo que muy pocos países han logrado, que es volverse amigo de todo mundo y al final creo que es un poco la personalidad del mexicano por la cual somos queridos, ¿no? Te vas haciendo amigos de todos, ¿no? En una buena borrachera con tequila y al final te terminas encompadrando con todo el mundo y por momentos ese es el país que es México, ¿no? Querido por todos, odiado por muchos también, discriminado por muchos, pero esos que nos respaldan, ya los quisiera cualquier nación. O sea, porque es esa parte sorprendente, ¿no? A México lo quieren de norte a sur, de este a oeste en el mundo, ¿no? En toda longitud y latitud del mundo, México, hay un mexicano, por cierto, y hay alguien que quiere y respeta a nuestro pueblo, a nuestro país. Y bueno, yo lo puedo decir porque también tengo el gusto de tener muchísimos amigos alrededor del mundo, ¿no? Y que tienen el muy buen concepto a nuestro país precisamente. Ahora sí cierro con YouTube, ¿no? Cierro con broche de oro, con su visita a Ciudad de México. Literalmente fue a visitar hasta la jefa de gobierno, ¿no? A Clara Brugada y luego, por supuesto, a la presidenta Sheinbaum. Increíble, ¿no? Este respeto que le rindió Bono y The Edge a Claudia Sheinbaum. Hasta yo lo vi y dije, wow, o sea, realmente se veía una admiración y respeto mutuo, ¿no? Y aquí hay algo de fondo que también estaremos analizando próximamente. Es una relación Irlanda-México que no es nueva, ¿eh? Muchos no lo saben. Pero Irlanda y México tienen una relación histórica porque los irlandeses también han llegado a apoyar a México en otros contextos y en otros momentos históricos. Y eso es algo adicional a lo que yo comentaba, que yo creo que sentí cuando visité Irlanda, me sentí como en mi segunda casa, ¿no? O sea, yo, insisto, quedé enamorado de Irlanda. Eh, y por eso creo que hay una conexión además adicional, digamos, ¿no? Al tema ahora de la visita de YouTube a México en este contexto, donde ellos saben perfectamente lo que significa. O sea, no vayan a pensar que YouTube se le olvida que Donald Trump está gobernando los Estados Unidos. O sea, ellos saben exactamente lo que significa esta visita. Y bueno, no es tampoco los únicos irlandeses que han venido. Hozier también ha venido hace poco, también a México. También aprovecho para decir que Hozier ha tenido posturas en apoyo a Palestina muy loables, muy admirables también por parte de Hozier, que es Jesucristo en vida, básicamente.
Pero bueno, volviendo al caso de YouTube, es sorprendente, insisto, la visita, ¿no? de esta gran banda, filmando además en Ciudad de México su canción. Y pues insisto, uno nada más le queda que disfrutar del ardor de la mediocre oposición mexicana, que ya no sabe por dónde sacar su coraje y sus traumas y la espuma por la boca que les borbotea de ver que YouTube estuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Con esto terminamos. Por cierto, y se me está olvidando, arrestaron a Robert Del Naja, líder de la banda Massive Attack. Fue arrestado el sábado reciente en el centro de Londres durante una protesta masiva en Trafalgar Square contra la prohibición de Palestine Action. El músico portaba un cartel que decía: me opongo al genocidio, apoyo a Palestina Action. Y bueno, pues ya se me andaba olvidando, pero no quería dejar de mencionarlo. Y bueno, ya hasta nos estaban llevando al pobre, ¿no? Ahí. Entonces, esto es lo que, perdón, se me estaba yendo, esta, este dato, perdón, porque lo que les iba a poner ya era el video de YouTube con Claudia Sheinbaum, pero bueno, aprovechando, pues no olvidemos, insisto, todas estas protestas que realizan los artistas, al final verdaderamente se exponen, ¿no? Entonces por eso hablo que pues es doblemente admirable. Y bueno, ahora sí aquí está desde el perfil de la misma presidenta. Le voy a bajar porque tiene la canción de With or Without You de fondo. Pero qué maravilla, insisto, este encuentro. Y ahí, insisto, pues este respeto. Como, bueno, no podemos dejar de mencionar estas palabras importantes del propio YouTube, que ya es cuatrotero. Ya es 4T a pesar del dolor de los prianistas. Aquí nos dice Bono: Universal Healthcare, you have raised the minimum wage. You come Street Child World Cup. You meet Edge and myself. Dice Bono. Don't know. Health, education, le contesta Claudia. Housing. Those are people's rights. They are not privilege. That's right, ¿no? Entonces, pues esto les dolió muchísimo, claramente, ¿no? A la oposición. Este encuentro. Ahora sí que este saludo entre dos grandes potencias. y dos naciones hermanas también, ¿no? También creo que México, así como con España, que bueno, podemos tener nuestras diferencias, pero sí coincido al final que somos naciones hermanas que deben de aprender a superar sus diferencias. También en este caso, pues tenemos una nación hermana irlandesa y eso hay que aprenderlo, porque insisto, muchos mexicanos no lo saben. El primero que me contó y confieso al respecto de esto fue mi abuelo Humberto. En paz descanse mi querido abuelo, extraño mucho conversar con él, más en estos tiempos tendríamos grandes pláticas. Y él me contaba estas historias precisamente de Irlanda y México. Y bueno, aquí está la conjunción, insisto, de el arte y la política, de YouTube visitando a Claudia Sheinbaum, de reconociéndole el acceso universal a salud, de elevar el salario mínimo. En fin, son cosas que no son menores, ¿no? Y son cosas que evidentemente otros sí reconocen, porque saben que no es fácil, porque saben que tal vez en sus países eso no existe. Pero los que están aquí ya como lo piensan que ocurre todos los domingos y se les olvidaron cómo eran los gobiernos del PRIAN, pues ya piensan que todo lo que está pasando con Morena es tragedia, es dictadura, es un caos, está México en llamas y a ver, México tiene muchos pendientes, pero tenemos que ver las cosas de la manera más equilibrada posible. Y la otra moraleja del día de hoy es: entendamos entonces, después de todo esto que hablamos el día de hoy y que puede que haya una segunda parte del tema de política y arte, pero creo que hoy conjugamos muy bien a la gran mayoría de los artistas. También puedo mencionar hasta Zoé, ¿no? Y les celebro al propio León en sus conciertos haber estado también apoyando la causa palestina.
Es eso lo que necesitamos, ¿no? Artistas que se involucren en la política, no como políticos, porque eso es como que lo que se les cruza los cables a los que no entienden de qué trata la política. Tú no necesitas ser político para hablar de política, no necesitas ser político para involucrarte en la política, porque uno puede conectar con la política desde diversas trincheras, desde el activismo, desde la educación, desde la profesión, desde la ciudadanía. Pero no podemos desafanarnos ni divorciarnos de la política. Y el arte, por supuesto, mucho menos, porque el arte es transformador en esencia. Entonces es, yo diría, obligación del arte, como lo entendía Diego Rivera, como lo entendía Picasso, transformar la sociedad. Y para eso, insisto, el arte tiene que ser político siempre, siempre. El arte es político, el arte es política. Hasta aquí nuestro análisis, que así titularemos: El arte en la política en el arte. Espero les haya gustado y les celebro una vez más a todos estos artistas valientes que hemos mencionado el día de hoy, por su labor, por su convicción, por su humanidad, por su ética, por su valentía para definirse y para tomar una postura política en tiempos violentos, en tiempos asesinos, en tiempos genocidas. Felicidades a todos ellos.